hermanos, en este día. Bendecimos la vida de nuestros pastores. El día de hoy estamos celebrando el día de apreciación del pastor. Bendecimos la vida de ellos porque han sido de mucha bendición para nosotros. Por casi 20 años de conocerlo, comenzamos juntos en Calvary Temple y han sido de mucha bendición, tanto en lo espiritual, en todas las áreas. Es un influenciador, él es tremendo. Amén. El día de hoy yo quisiera que meditáramos en algo bien importante. Yo puse ese tema ahí para ver si podemos reflexionar un poco, porque en la vida necesitamos recordar siempre, ¿verdad? Nuestras bases espirituales, nuestros fundamentos. Entonces yo puse ahí, si Dios no lo dijo, ¿quién entonces lo dijo? ¿Verdad? Y vamos a Génesis capítulo 3. Génesis. Amén. Génesis 3, el versículo 1 está ahí, pero también vamos a leer otro versículo más adelante. Dice la palabra de Dios: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. El versículo 11 ya lo tiene. Dice: y Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que tu Santo Espíritu nos lleve a reflexionar en ella, Señor, en estos momentos que siguen, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Hace un tiempo yo leí un libro del señor Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Y me llamó la atención porque el libro narra en realidad la historia de una familia, de los Buendía, José Arcadio Buendía, ¿verdad? Y su familia llegan a un lugar y en determinado lugar ellos fundan lo que es el lugar ficticio llamado Macondo. Y la familia en sí está llena, está ligada a supersticiones, a mitos, ¿verdad? A presagios. Y le suceden un montón de cosas, prácticamente salen de una y caen en otra. Es una historia bien especial donde uno puede notar que lo que les detiene en la vida son ciertos patrones de pensamientos que no les dejan avanzar. Y de hecho, al final del libro, alguien trata de codificar el destino que está encerrado ahí, el secreto que, según a la hora de revelarse el secreto, a lo mejor pueden ellos salir de esa, llamémosle, maldición de los 100 años de soledad. Y resulta que cuando
uno de estos descendientes, que ya han pasado 7 generaciones, decodifica todos los escritos, los códigos, se da cuenta que hay una frase ahí que dice que las estirpes condenadas a vivir 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad. Triste, ¿no? O sea, viéndolo desde ese punto de vista, para mí es una realidad en la historia del ser humano. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. O sea, tomemos esa parte de Juan 10 y pongámosla en el Antiguo Testamento nada más. Para esas personas del Antiguo Testamento, vivir dentro de esa época era como vivir sin esperanzas. Gracias. No había una esperanza. Incluso cuando morían no sabían exactamente para dónde iban. El ladrón había venido a robar lo que Dios le había dado al hombre. Y prácticamente de ahí en adelante habían caído bajo la condenación, habían caído bajo la maldición. Toda la raza humana habíamos caído en esa maldición. De hecho, Romanos 5, si usted se pone a leerlo detenidamente, nos muestra ahí el poder de esa maldición que se desató en el huerto, capítulo 3 de Génesis, que pudo contagiar el resto de toda la raza humana. O sea, no había escapatoria. No podía decir alguien, yo no vivo bajo esa maldición porque no pertenezco, porque todos habíamos caído dentro de esa misma maldición, dentro de esa misma condenación. Pero hay algo importante que Jesús dice en la segunda parte: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. O sea, dividamos la historia en dos y nos vamos a dar cuenta que el ladrón hizo de las suyas en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento ya hay otra manera de poder vivir la vida, porque todo aquello que había robado el ladrón se nos fue dado en Jesús. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La Biblia dice que Jesús en la cruz dice que despojó a los principados. Y la palabra ahí en Colosenses 2:15 me llama la atención porque dice que los despojó. ¿De qué los había despojado? ¿De qué los despojó? Pues prácticamente de todo aquello que se nos había sido quitado, ¿verdad? Porque desde el momento en que la primera pareja pecaron y desobedecieron a Dios, hubieron consecuencias fatales. Lo primero que sucedió fue la separación espiritual, la muerte espiritual, la separación de Dios, del hombre con Dios. Esa fue la primera muerte que sucedió, la muerte espiritual. Pero ¿qué pasa? Que ahora en Jesús podemos recobrar eso que era muerte, podemos recobrar, ahora podemos tener vida, podemos tener relación con Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del mes. Aleluya. Entonces, para mí, la historia, dividiéndola en dos, es como el juego de fútbol. Ponle que en el primer tiempo iba ganando Barcelona, ¿verdad? No, dejemos eso por ahí. En el primer tiempo iba ganando Satanás. Y parecía aparentemente que el primer tiempo iba ganando él.
Pero resulta que en el segundo tiempo se recuperó todo. Y el ganador, porque ahora nosotros, usted y yo, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, para mí es esto, digo yo veo la historia aquí, digo, de la vida humana, digo, Dios nos dio esta gran bendición de vivir en esta dispensación donde, como dijo el salmista David, la mesa servida, hermano, delante de nuestros angustiadores. Entonces, la victoria que nos ha dado el Señor es grande porque nos sirvió esta mesa, la mesa de la gracia de Dios, ¿verdad? Delante de nuestros angustiadores, delante de aquellos que nos habían hecho la vida imposible en el primer tiempo. Ahora somos nosotros los que tenemos la victoria. Aleluya. Entonces, usted y yo somos vencedores. Ahora, muchas veces no vivimos como vencedores. Muchas veces vivimos como derrotados. ¿Sí? Entonces, pero ¿a qué se debe eso? Hay una parte en la Biblia que me llama mucho la atención porque dice Juan, por ejemplo, Juan era tremendo, el apóstol Juan. Él dice, hijitos, dice, vosotros habéis vencido al maligno, dice, ¿verdad? Pero en Apocalipsis se repite mucho, dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere, y luego viene la recompensa. ¿A qué se debe? Es que de acuerdo al término de Dios, de acuerdo a Dios, de acuerdo al término legal, ya Satanás fue vencido. Pero somos nosotros, como dijo el pastor hace unos días, que Dios no va a hacer nada sin que nosotros nos involucremos. Dios usa a los seres humanos. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos la autoridad, está en nosotros vencerle. O sea, mire, hay una ilustración que me llama la atención. Guatemala no es el mejor lugar ahora como para ir a vacacionar como en aquel tiempo, porque ha subido mucho la criminalidad y todo eso. Lamento decirlo eso, pero gracias a Dios hay áreas buenas, no todo es malo. Pero había un tipo que hacía de las suyas subiéndose a los transportes públicos, amenazaba a la gente y toda la gente y le rendían sus bolsos, sus carteras y todo, los hombres y mujeres. Se bajaba, se iba a otro bus y hacía lo mismo. Hasta que un día alguien se dio cuenta que el arma que estaba usando era fake. Dice, ¿cómo este tipo pudo amedrentar a mucha gente con una pistola de plástico? Porque parecía de verdad, pero parecía una pistola genuina, pero el que no conocía creía que era de verdad, el que no conocía, pero el que conocía, ese tipo que conocía las armas, dijo, no, esta arma no es de verdad. Y lo tomó, hizo de las suyas con él y hasta ahí terminó la historia de él. Pero lo que le quiero decir es que si nosotros no tenemos conocimiento de lo que, de las amedrentaciones, o sea, de la intimidación de Satanás, nosotros vamos a creerle. Nosotros vamos a creer que la pistola que él anda es de verdad y es de mentira. ¿Ya? Porque él está vencido. Él está vencido. Aleluya. Entonces, en la vida nos detienen muchas cosas cuando nuestra perspectiva de Dios, cuando nuestro concepto de Dios está equivocado, es erróneo. O sea, ¿qué tipo de Dios es el que nos menciona la Biblia y qué tipo de Dios es el que estoy creyendo yo?
¿verdad? Porque si Dios no lo dijo, entonces ¿quién lo dijo? Tenemos que cuestionar. Si no es bíblico lo que estoy creyendo, lo que estoy viviendo, lo que estoy pensando, tiene que haber sido de algún sinvergüenza que se inventó eso y estoy siguiendo durante todo el curso de mi vida. No he visto las bendiciones de Dios, sino que he visto solo condenación, solo cosas malas, solo experiencias malas, porque no he estado viviendo en el patrón de Dios. Ahora, déjeme decirle, en la vida no solamente vamos a disfrutar las cosas buenas, ¿verdad? Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Ahora, depende el lente que usemos nosotros para ver a Dios en medio de las circunstancias, así es como vamos a enfrentar la vida. El concepto que tengamos de Dios va a determinar cómo veamos la vida aquí en esta tierra. ¿Sabe, hermano, que Dios está en control de todo? Yo estaba analizando la palabra providencia y la palabra soberanía de Dios, que en realidad es como una unión de la una con la otra. Y la providencia de Dios generalmente es el cuidado de Dios, pero es como que si Dios estuviera interconectando, reuniendo personas, interconectando cosas, personas, con el fin de llevar a cabo su soberana voluntad. Dice la palabra de Dios que no hay quien le diga a Dios, ¿qué es lo que haces? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? No hay quien le reprenda, no hay quien le diga, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Verdad? Porque no hay nadie más soberano que Él, es el único soberano. A veces en la vida pasamos momentos difíciles y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Siempre me gusta recordar la historia de Job, ¿verdad? Job comenzó bien. Pasó por un momento difícil donde flaqueó su fe, pero luego terminó bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque estaba analizando los capítulos 29 en adelante, donde bueno, es antes del 29, donde Job cree que ha sido abandonado por Dios. Su vida no tiene sentido. Dice, no, esta vida ya no sirve vivirla. Ya Dios es mi enemigo. No veía a Dios como su amigo, lo veía a Dios como su enemigo. Dice, quisiera vivir en aquel tiempo cuando todo estaba bien. Él quiso regresar al pasado, quisiera regresar al pasado. La vida no tiene sentido, Dios no me ama. Y muchos de nosotros pasamos por situaciones difíciles donde queremos tirar la toalla y decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Verdad? No me escuches. ¿Por qué te niegas a responderme? ¿Por qué no te veo? Seguimos orando y no vemos a Dios en todo, ¿verdad? En temporadas difíciles. Pero ¿sabe qué? En el capítulo 30 en adelante, Dios se manifiesta a Job y le presenta un sinnúmero de preguntas que le hacen llevar a Job a recapacitar en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, en el cuidado de Dios. Dios nunca nos ha abandonado. Ahora, el hecho de que experimentemos cosas difíciles en la vida es parte de la vida por la caída del hombre, la maldición que vino sobre la tierra, pero a pesar de eso, Dios se glorifica en medio de las situaciones. En medio de las situaciones difíciles, Dios se glorifica, Dios trae gloria a su nombre. Otra de las cosas que me llama la atención a mí es, por ejemplo, Moisés, la vida de Moisés, cuando Moisés tuvo que salir como fugitivo, ¿verdad? Para cuidar su vida después de haber asesinado a un hombre. Quería hacer las cosas como él pensaba. Sin embargo, no le salieron mal.
porque quería hacer las cosas por la fuerza y no era el plan de Dios. Pero de ahí comienza Moisés a experimentar 40 largos años en que prácticamente no había revelación de Dios. Ni sentía la presencia de Dios quizá. ¿Cuántas preguntas pudieron haber pasado en la mente de Moisés? Sin embargo, Dios tenía preparado aquel momento cuando se enfrentaría ante la poderosa manifestación de Dios de la zarza ardiente, ¿verdad? O sea, Dios nunca, a través de la historia, nos enseña de que Dios nunca nos abandona. Ahora, no le vemos, ¿verdad? Muchas veces ni le sentimos, pero Dios está con nosotros, ¿verdad? Hay un hombre en la Biblia que me llama la atención también, Abraham. Él nunca le pidió señales a Dios. Él nunca dijo: Señor, es que yo quiero sentir tu presencia, Señor, es que yo quiero ver. Él, por eso se le llama el padre de la fe, ¿verdad? Porque él no necesitó ver a Dios, no necesitó sentir a Dios. Nosotros a veces, es que yo quiero sentir, yo quiero ver y todo, y vivimos de señales, y las señales, nos dice la Biblia, ¿verdad?, de que las señales solo para la gente, la generación perversa es la que pide señales, dice, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que alinear nuestra perspectiva, nuestro concepto de acuerdo a los principios bíblicos, ¿verdad? Hay cosas que quizá no se hacen o no se realizan como nosotros esperamos en la vida. Nuestros propósitos creemos que se han frustrado, pero no se van a frustrar, porque Dios va a ser mucho más abundante. Dice Efesios 3:20, dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas, no solo una cosa, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o lo que esperamos. Aleluya. Amén. Déjeme tomar un poquito de agua aquí. Aleluya. Pastor, ¿cuánto tiempo tenemos? Amén. Bueno. Yo recuerdo una historia que se nos contaba antes acerca de 3 árboles, ¿verdad?, que cuando eran chiquitos tenían sueños. Los 3 tenían sueños. Uno soñaba, dijo: yo quiero ser, cuando sea grande, un cofre bien adornado, donde pueda guardar todos los tesoros del mundo, piedras, esmeraldas, joyas. Y el otro dijo: bueno, yo quisiera llegar a hacer un barco, ese es mi sueño, un barco grande y que pueda, dice, experimentar, navegar los 7 mares, conocer lugares bonitos y wow. El sueño del segundo. El sueño del tercero dijo: bueno, en realidad yo no quisiera salir de mi lugar, yo quisiera quedarme aquí. Pero sí quisiera crecer alto, hasta que a la hora de llegar tan alto, a la gente no le cueste mucho ver a Dios arriba de mí. Noble sueño, ¿eh? Y pasó el tiempo, los árboles crecieron y bueno, se olvidaron de sus sueños. Llegan unos leñadores, unos taladores de árboles un día y comienzan a talar el primer árbol y dice: ¡wow! ¡Gloria a Dios! Hagámosle así, ¿va?, de manera alegórica, ¿va? Que el árbol estaba hablando. ¡Aleluya! Está la bendición. Se dio cuenta que cortaron el árbol y fueron y lo hicieron en un cajón donde iban a comer animales en un establo. Dice: esto no fue lo que yo pedí. Y comenzó a maldecir. Digo: ¿qué
esto y que lo otro. Ya usted sabe, sapos y ranas por ahí. El segundo dice que lo talaron y lo arreglaron bien bonito y todo, y ¡pau! Hicieron un barco. ¡Aleluya! Dijo, comenzó a hablar el otro árbol, ¿verdad? Y dice, mis sueños se hicieron realidad. Pero resulta que el barco que él pensaba en su imaginación se redujo literalmente a un barco pesquero. Un barco pesquero. Y dice, esto no es lo que yo quería. Y comenzó a maldecir al leñador. Dijo, esto y que no sé qué, que no sé cuándo. Y el tercero, cuando vio que iban los leñadores, comenzó a maldecir. Dijo, yo no me quiero ir de aquí. ¿Y estos a qué vienen? Y lo cortan también. Y lo hicieron pedacitos ahí, lo cortaron así en reglas y lo guardaron en un cobertizo, en una bodega. Y ahí se quedaron. Pasó el tiempo y se habían olvidado de sus sueños. El primero dice que un día llega una muchacha y al no haber lugar en el hotel tuvieron que quedarse allí en el pesebre y embarazada, y nace el niño y pone al niño ahí en ese cajón y dice, ¿y ahora qué? Pero de pronto llegan unos pastores y cuentan la historia de cómo ellos habían escuchado eso, y el árbol ahí dice, esto es raro. Dice, según ellos es el Hijo de Dios. Y entonces dijo, wow, mi sueño se hizo realidad. Porque estoy abrigando, dice, al tesoro más grande del mundo. Wow. Y claro, pidió perdón, ¿verdad?, por todas las barbaridades que había dicho antes. El segundo, ahí andaba el barquito, dice, lo usaban para pescar. Y dice que un día, dice que había unos hombres ahí y se dio cuenta que había entrado uno raro ahí al barco, y dice que se había levantado una tormenta y a punto de destruir el barco. Dice que ellos le fueron a pedir que se levantara y que le hablara a la tormenta, y el árbol decía, pero qué raro. Dice, le están pidiendo a alguien que reprenda la tormenta. Y luego ese hombre se pone de pie y le habla a la tormenta con autoridad, como que si hubiera sido el papá de la tormenta. Y se da cuenta el barco de que por fin su sueño había sido más que realidad. Porque aunque no había podido navegar por todos los océanos, en su interior se encontraba uno que había creado todo el universo. Pero déjeme terminar. El otro, por allá lleno de polvo, dice que hay vigas ahí, ¿sí?, en la bodega ahí. Y dice que de repente un día viernes vienen y apurados los sacan ahí, hacen una forma de cruz y lo comienzan a arrastrar. Y dice, uy, como duele. Dice, ¿por qué me arrastran? Y después lo ponen en la espalda de alguien que por un lado la gente decía que era inocente, que era una persona buena, pero por otro lado decían, mátenlo porque es un farsante y todo. ¿Qué está pasando? Que él confundido, ¿no? Dice, y además de eso tenía que subir a un monte y dice, qué pena que me haya convertido en un elemento de castigo para este pobre hombre. Cierto que había pedido maldición para los que me cortaron, pero este no fue el que me cortó, este no fue el que me taló. Dice, sube y siente que al hombre lo están clavando sobre él y dice, ¿qué está pasando? Muere el hombre y luego oye
el murmullo de la gente, el gozo de la gente el tercer día que ha resucitado. Dice, wow, dice él. Entonces quiere decir de que mi sueño en realidad se hizo real. Mi sueño se hizo realidad. Dice, porque ahora el que estuvo aquí clavado resucitó y dicen que fue el Hijo, que era el Hijo de Dios. Entonces quiere decir que todas las personas ahora me van a ver como un símbolo y se van a recordar de Dios. Aleluya. Wow. Tremendo, ¿verdad? Es una alegoría, dijera yo, no sé, una metáfora, pero nos expresa, nos muestra una realidad de lo que es la vida cuando la vivimos frustrados, creyendo de que los propósitos de Dios se han estancado. Y muchas veces los que estancamos realmente el propósito de Dios o los propósitos de Dios somos nosotros, ¿verdad? Y entonces comenzamos a hablar en contra de Dios, comenzamos a injuriar a Dios, a retar a Dios, vemos a Dios como el enemigo o peor aún, no lo vemos en la escena de nuestra vida. Creemos que Dios no está. ¿Sabe que la mayoría de ateos han comenzado así? Porque abrigan ciertas raíces de amargura que creen que sus planes fueron truncados. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Por qué no hizo algo cuando Dios tiene muchas maneras para obrar? Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas, no dice de las pobrezas, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Wow. Dice, cuán insondables son sus juicios. Wow. Dice, inescrutables sus caminos. Eso es providencia divina. Porque la providencia divina son todas aquellas cosas que Dios hace, que nosotros no la entendemos de una manera misteriosa, que Dios junta muchas cosas, al final resulta haciendo su voluntad. Romanos 8:28 es muy conocido para nosotros. Romanos 8:28 dice, y sabemos, o sea, Pablo asumía, ¿verdad, hermano Pepe? Asumía que supiéramos ese principio. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas, divida las cosas ahí, las cosas buenas y las cosas malas, todas las cosas le ayudan a bien para que Dios cumpla su voluntad. Estamos pasando por momentos difíciles hoy en día, quizá hay algo que usted no comprenda, pero ¿dónde está Dios? Dios está ahí. Simplemente que como seres humanos viviendo todavía en este mundo, vamos a experimentar mucho dolor, mucha aflicción, pero sabemos que todo va a estar bien, como dice la canción, ¿verdad? Hay una serie que me llama la atención, ya no se pasa, pero yo lo aplico, ¿verdad? La otra vez estábamos viendo con mi esposa y yo me sentía un poquito raro, ¿verdad? Porque se llama The Early Edition. No sé si se recuerdan, Carlos, The Early Edition. El diario del mañana, ¿verdad? Es que el tipo recibe el periódico del día de mañana, un día antes. y él comienza a enmendar ciertas cosas de acuerdo al periódico. Y digo yo, wow, tuvo que haber salido de la Biblia, ¿verdad? Porque de acuerdo a Romanos 8:28 nos asegura que todo está bien. Ya nosotros conocemos el futuro, por eso es que estamos haciendo ciertos arreglos ahora antes, ¿verdad? Porque conocemos el futuro. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, voy a terminar con esto. Pónganse de pie, por favor. Y
Y yo creo que es necesario de que reconsideremos, ¿verdad? Que si hemos ido por mal camino, creyendo las cosas que Dios no dijo, ¿verdad? Dios no había dicho de todo árbol, no. Dios había dicho de un solo árbol, no había dicho de todo árbol. Satanás quiere reducir nuestra manera de pensar, nuestra visión, nuestro concepto y llevarnos a vivir una vida miserable, una vida en la que no veamos todas las bendiciones de Dios, sino solo lo negativo nada más. Aleluya. Me llama la atención, a veces las personas seculares nos enseñan, personas que no son cristianos, nos enseñan cosas tremendas. Leyendo un poquito de la biografía de Beethoven, dice que en sus últimos años perdió totalmente la audición. Y sabe que era un pianista muy talentoso, era maestro, tremenda. La música no es como la música que hay hoy en día, ¿verdad? De hecho, hay una mafia ahorita en el mundo que se está usando para distorsionar la mente de los jóvenes, porque de esa manera pueden hacer dinero muchas empresas. A raíz, sabe que los artistas de hoy día están siendo impulsados, están siendo apoyados para que hagan todo eso malo, para inducir a jóvenes, porque saben que hay mucha ganancia alrededor de todo eso, ¿no? Entonces, examine la música, joven, examina la música que sigues, ¿verdad? Porque mucha de esa aparente música, entre comillas, no es música, es garbage, ¿yeah? Basura. Aleluya. Pero este hombre, Beethoven, dice que en sus últimos años dio lo máximo. Dice que, según dicen, que tocaba hasta sangrársele los dedos y pudo descubrir una técnica para poder escuchar la música. Supo que la música la podíamos llevar por dentro. Y dice que por medio de un lápiz podía detectar las notas por la vibración, ¿verdad? Un hombre que quizás no tenía a Jesús en su corazón, pudo ver la vida de manera distinta en sus últimos años y dio lo mejor en sus últimos años. La novena sinfonía es y que la hace ahí durante esos años de dolor, de frustración, cuando él ya no podía escuchar nada, ni los aplausos del público, ni nada. Y nosotros creyendo de que ya Dios ha terminado con nosotros, hermano. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Perdónanos, Señor, por haber dudado en determinado tiempo, Señor, en los momentos difíciles, creyendo de que tú no has estado, Señor. Pero de acuerdo a tu palabra, Señor, que es la que es firme y fiel, de acuerdo a tu palabra, tú nunca abandonas la obra de tus manos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos la vida, Señor, de nuestros hermanos, de esta congregación. Gracias, Padre, porque cada uno de nosotros en esta tarde, Señor, podemos deleitarnos, Señor, en tu grandeza, en tu misericordia, en tu amor, y podemos decir firmemente, Señor, que tú no has terminado con nosotros, que tus planes, Señor, son planes de bien, y que como son más altos, como está la tierra
los cielos más altos que la tierra. Así son tus pensamientos, más altos que nuestros pobres pensamientos, Señor, comparados con los tuyos, Señor. Gracias, gracias, Señor. ¿A dónde huiremos de tu espíritu? ¿A dónde huiremos, Señor? Tu omnisciencia, tu omnipotencia, Señor, es real. Te conocemos, Señor, tú eres grande y poderoso. Oramos, Señor, en esta hora por las personas que quizá estén dudando de tu presencia, Señor. Que tú traigas espíritu de sabiduría y de revelación en cuanto al conocimiento tuyo, Señor. Que te conozcamos mejor, Señor. Que no nos dejemos llevar por lo que quizá una tradición, quizá un mito diga acerca de ti, sino que por lo que dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya, aleluya. Bendecimos a Dios, aleluya. Muchas gracias, hermano Mario. Tremenda palabra, ¿verdad que sí? Gloria sea a Dios. Quisiéramos darle la oportunidad de que usted responda al Señor. Si Dios ha hablado a su corazón el día de hoy, y a mí me ha hablado, estoy seguro que a todos nosotros, pero algunos tienen la necesidad de responder. No se siente en la bendición, no se siente en la palabra. Póngale patitas a la fe. Yo creo que todos aquí hemos experimentado momentos en los que nada tiene sentido. Y nos preguntamos a veces, ¿y dónde está Dios en todo esto? El Señor nos ha hablado hoy. Él está obrando su perfecta voluntad. Y escúcheme, el diablo, decimos aquí, ¿verdad? Constantemente, Dios ha declarado bendición sobre tu vida, por eso te llamó, por eso estás aquí. Y nadie le va a hacer cambiar de idea. El diablo no puede venirle con cuentos chinos al Señor para turbar el consejo de Dios. Él ya ha determinado para ti vida abundante. Entonces, es el momento de nosotros responder el día de hoy. Usted puede responder de un par de maneras. Una de ellas diciendo, Señor, perdóname, he dudado de ti. Diciéndole, Señor, no entiendo, pero quiero entender hoy. Necesito que abras mis ojos. No siento nada. Usted puede decir al Señor, Señor, creo que estoy perdiendo mi fe. Pero accione hoy. Accione hoy. Afírmese de las promesas de Dios. O alguien puede responder diciendo, Señor, yo lo sabía, lo he entendido y me has confirmado. Y a partir de hoy voy a andar con el rostro erguido. Voy a continuar a creer en mi sueño. No importa lo que esté sucediendo. Voy a continuar a creer en tu soberana voluntad. Y voy a creer que tú estás a favor de mí, porque Dios está a favor de ti. Podemos decirle, Señor, me pongo de tu lado el día de hoy. Aplique, dé un paso de fe. Diga algo en su corazón. Respóndale hoy a Dios de alguna manera. Si hay duda, si hay temor, si hay fe, tiene que responder de alguna manera cuando Dios nos habla. Amén. Mientras cantamos, usted, mire, haga lo que quiera, menos no haga desorden. Quiere salir de su banco, quiere venir acá, levantar las manos y decir, cuán grande es Dios. Quiere venir a decirle, Señor, gracias. No veo, no entiendo, pero aquí te vengo a decir gracias. O quiere salir de su banco y arrodillarse y decir, Señor, perdóname, te he ofendido con mis dudas, pero hoy quiero confesarte y quiero pedirte que me revistas de valor. Aleluya. Haga algo el día de hoy que marque la diferencia que la palabra de Dios quiere hacer en su vida. Amén.